Bueno, y hasta ahora nos conectamos con Contagio Radio y con Caixo Latinoamérica. Y en este momento nos encontramos con María José Pizarro. Ella es hija de Carlos Pizarro, comandante del M-19. Y también decimos muchos constructor de paz. Y también nos encontramos con Simón Hernández. Él es director de la película o del documental Pizarro. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en principio yo quisiera preguntarle a María José, ¿qué significó para usted realizar este documental en cuanto a lo que significa la reparación como víctima, ¿no? Como víctima del exilio, pero como víctima, pues por supuesto también de más de 50 años de guerra en Colombia, que en este momento intentamos justamente pues reconstruir el país. Pero ¿qué significa para usted hacer este documental? No, pues para mí es una ventana para poder decirle al país y contarle al país, pero también al mundo, historias que han estado silenciadas, que necesitan ser oídas, que necesitan ser puestas en un lugar protagónico para poder generar reflexiones que son muy importantes en el momento actual. Ahora, en cuanto a la reparación, pues no lo llamaría de esa manera porque la autorreparación no existe. Entonces creo que es sencillamente el aporte mío en términos personales, pero también el aporte de una generación, es decir, nosotros que pertenecemos a la misma generación, Simón y yo, al momento histórico que vive el país, pero también a lo que significa o cuáles son las potencialidades que tiene hacer un ejercicio de memoria con miras a la transformación cultural, a la transformación social que requiere Colombia. Justamente en este momento el país está viviendo, digamos, un momento muy importante por dos medidas, ¿no? Está el proceso de paz, el acuerdo final, pero ahora estamos en un momento como del limbo, ¿no? De lo que está sucediendo en este momento con el país. Un poco, María José, ¿cuál sería ese mensaje a las víctimas que en este momento no comprenden bien lo que está sucediendo, también desde tu perspectiva como víctima y de lo que ha significado este año, además que ha sido capturada una de las personas, el escolta de Carlos Pizarro, por el asesinato, ¿no? Pues yo creo que el mensaje sería que todas debemos y todos debemos seguir insistiendo y persistiendo por alcanzar la verdad y alcanzar la justicia en Colombia, por el esclarecimiento pleno de las situaciones que han provocado sectores violentos en nuestro país, pero sectores también muy poderosos de nuestro país. Creo que tenemos que persistir porque es nuestro derecho, nosotros tenemos derecho a la verdad, tenemos derecho a la memoria, tenemos derecho a la justicia y son elementos que nos han sido negados históricamente. Esta película de alguna manera también es una denuncia frente a la impunidad endémica que tiene nuestro país, frente a una justicia absolutamente lenta, que no nos permite avanzar como sociedad. Pero yo creo que las víctimas esto lo saben, han venido luchando durante muchísimos años y creo que esta es sencillamente la lucha de una mujer más. En cuanto a eso que dices que es una lucha de una mujer más, ¿qué significa para ti reconstruir memoria desde una perspectiva feminista? Pues digamos que yo reconstruyo memoria desde una perspectiva de mujer y lo hago con una sensibilidad que es la mía, que nace de circunstancias muy particulares de lo que nosotras hemos vivido, cómo a nosotras nos afectó de una manera completamente diferente el conflicto, qué hicimos nosotras como sobrevivientes también a la guerra, cómo nosotros recuperamos no solamente nuestra historia, nuestras vivencias, sino también la historia de nuestras madres y obviamente también de nuestros padres, porque creo que no son historias desconectadas. Se hace de una manera diferente porque precisamente somos distintas, somos mujeres, somos madres, somos cuidadoras, somos mujeres que se plantean desde, o por lo menos yo desde la maternidad, pero también desde la resistencia, desde la lucha, desde la dignidad, un camino donde no dejo de ser mujer porque soy madre, ni dejo de ser madre, aunque sea mujer y me reivindique como mujer y como mujer constructora de paz en Colombia.
¿Qué significó para ti reconstruir la vida, bueno, la lucha de tu padre en un momento en que tú intentas, digamos, huir del país, no recordar como todo ese pasado tan difícil, ¿no? Pero ¿qué significa para ti reencontrarte con quién fue Carlos Pizarro? No, yo creo que era un nombre que yo andaba buscando y hasta que no lo encontrara no iba a estar completa. Creo que haber hecho esta película y haber hecho este trabajo de 15 años, pues me hace una mujer más completa, no me quita, sino que me da muchísimo, me da mucha fuerza, me da muchas alas y me da hoy que creo que se cierra ese ciclo en mi vida, la posibilidad de caminar con mis propios pies. Esta pregunta va para los dos, para Simón y para María José. ¿Cómo ha sido el recibimiento del documental en otros países? Digamos que uno pensaría que cuando está fuera del país de pronto es ajena a la realidad colombiana, la realidad de la guerra, el conflicto armado. ¿Qué ha significado, cómo ustedes han visto el recibimiento del documental? Muy bueno, pues ha sido más de lo esperado. Hay veces hay como barreras, uno cree que hay como unas barreras como políticas y como contextuales con ese tipo de como de cine, pero la película ha superado como esas barreras y ya se ha visto mucho más fuera que dentro de Colombia. Y bueno, María José, ¿cómo has visto también ese recibimiento por parte de otro público ajeno a la realidad colombiana? ¿No? Pues permite sencillamente tender puentes y hacer eco de que no son realidades distantes, sino que son realidades que se conectan y son reflexiones que debemos hacer todos como generación, estemos en España, en Colombia, y que es una generación una reflexión que puede ser alimentada por las experiencias de otros países y las memorias y las vivencias de otros lugares. Yo creo que de alguna manera, y lo hemos dicho, esta película nace aquí en España y por lo tanto también es patrimonio de esta sociedad. La película se ha visto mucho más fuera que dentro de Colombia, entonces eso yo creo que es también bastante diciente. Esto que estamos haciendo acá, que es como hacer como una ronda de preestreno de la película, como ir calentando público, ir convocando gente, ir como abriendo como ese espacio como para este tipo de cine, que además es como un cine como de abroad, como desde fuera, pues en Colombia no ha pasado. Entonces eso pues es como un poco, a mí me parece que tiene como algo como de tristeza, como algo como que esta película la hicimos como con ese ámbito, tratar de cambiar como esa manera como de mirar, esa manera como de afrontar la política, de afrontar la memoria, de alguna manera un regalo como de María y mío, como para reescribir esa historia de Colombia como un aporte, como a generar como un nuevo punto de vista, como a generar como un nuevo punto de reflexión y que sea acá en España donde comenzó la película, que tengamos como mucho más recibimiento, mucho más eco, que se sienta como mucho más de alguna manera propia, porque pues las salas han estado casi que llenas, y que en Colombia no haya pasado eso, pues es como bastante, como por un lado como decepcionante, pero por otro lado, por lo menos a mí en lo personal, pues de alguna manera no me sorprende. Claro, en esa medida, ¿cómo ven ustedes el papel de la cultura, en este caso, por ejemplo, del cine, de las artes, para la contribución de la reconstrucción de la memoria histórica del país, pues que en estos momentos es como tan clave para la reconstrucción, bueno, del país, pero también de las víctimas, de las realidades del pueblo colombiano? Pues es que, a ver, la cultura es fundamental, ¿no? Como que la cultura es parte fundamental como de la construcción social, la cultura es fundamental de la construcción histórica, de la construcción de la memoria, del tejido social. En Colombia ha habido como una cuestión como que es bastante extraña y es que se ha dado como que la cultura es como una cuestión como de las élites, ¿no? El arte, el cine es como para un cierto tipo de gente, con gente con cierto tipo de educación y pues cuando miras países, por ejemplo, otra vez España, en que la cultura se vive como en el día a día, en que la cultura es totalmente horizontal para toda la gente, en que es como un camino de reconciliación, es un camino como de construcción, es un camino de encuentro, ¿no? Porque finalmente un museo en Colombia es un espacio totalmente muerto donde van como la gente de clase alta como a la inauguración a tomar whisky, mientras acá que un museo es como un espacio de encuentro familiar, es un encuentro en que los niños juegan y que, ¿sí? O sea, como que la cultura no es una cuestión de élites, sino que la cultura es como una cuestión como esencial como para cualquier tipo de sociedad y yo creo que como que sociedades que de alguna manera han tenido como, han podido traspasar como conflictos, traumas, ha sido gracias a la cultura,
¿sí? Por ejemplo, yo creo que Europa es como un gran ejemplo de eso, por todo lo que le ha sucedido y cómo la cultura ha sido como la solución a la reconstrucción del tejido social, ¿no? Entonces, es fundamental, o sea, es fundamental que haya más películas como acerca del conflicto, del posconflicto. Es fundamental haber hecho como todo lo que pasó como con este tipo de cine como de Pablo Escobar y el narcotráfico. Es parte fundamental como de ese crecimiento como sociedad, pero siento que todavía en Colombia hay como una, no sé, como que la cultura todavía se vive como dentro de cierto tipo de clases y, por ejemplo, para generar como procesos sociales es necesario atravesarlos por medio de la cultura. María, por ejemplo, ha hecho un resto de ese tipo, como utilizar la cultura como construcción del tejido social o reconstrucción del tejido social en lugares como de víctimas, y yo creo que es supremamente acertado como esos procesos que ella hace para generar nuevos procesos, para generar como nuevas perspectivas, para salirse como de unos discursos y encontrar por medio de una experiencia como desde los sentidos, una experiencia como desde otros lugares del pensamiento para superar los traumas es básico, porque no es la estética que está en juego, es como la memoria, es la construcción como del inconsciente, es la reconstrucción como de lo que de los traumas, ¿no? Como, no sé, como renutrir el espíritu, renutrir el alma en diferentes cosas, pues evidentemente te va a hacer como generar nuevas y mejores reflexiones como para lo que viene. María José, para ti como víctima, pero también como mujer que lidera diferentes procesos en Colombia respecto a la reparación de las víctimas o en representación de las víctimas, para ti también, ¿qué papel juega la cultura en este momento del país? Pues yo creo que la cultura es un motor de transformación social. Creo que la cultura desencadena muchísimas cosas que a veces son intangibles, pero que obviamente van, digamos, presionando cambios de mentalidad, cambios de perspectiva, cambios a veces de ideología, construcción de ideología, nuevos referentes. Yo creo que la cultura tiene y tendrá en Colombia un papel fundamental, sobre todo en un país que es pluriétnico, que es multicultural, y cuando digo multicultural, entendiéndolo en todo el sentido amplio de la palabra, recuperar las diferentes identidades y recuperar las diferentes manifestaciones culturales de los pueblos que nos componen y que nos integran es absolutamente necesario, y nosotros de eso solo somos una manifestación más. Yo creo que el arte no deja de ser político, la cultura no es apolítica. Precisamente nosotros estamos por un arte, por una manifestación artística, por una manifestación cultural y por el aporte a una transformación cultural desde unos planteamientos políticos que son muy nuestros. Sin hacer reflexiones en torno a la cultura, sin hacer reflexiones, digamos, de alguna manera, democratizar la cultura, nosotros no podemos hacer un tránsito hacia la paz. Creo que la cultura no está desligada de la transformación y no está desligada de la construcción de paz y no está desligada de la democratización del país ni de la participación política. Es un diálogo y es un puente que integra y que permite dialogar con sectores con los que nunca hablarías. Entonces la cultura es un vaso comunicante. María José, en este momento uno de los puntos más álgidos en el país tiene que ver con la participación política de la insurgencia, ¿no? De la guerrilla de las FARC, que en este momento pues están en un proceso de transición. ¿Cuáles crees que deberían ser también los elementos de desarme por parte del Estado colombiano para que también haya garantías de participación para ese otro sector que en este momento, lo decía, está un poco difícil, ¿no? de que se den garantías reales de participación política? Bueno, yo creo que pasa por reconocer que el Estado ha sido promotor de la guerra en Colombia. Y es un reconocimiento que debe hacer el mismo Estado, y parte de ese reconocimiento pasa por reconocer que hay grupos paramilitares en Colombia, que no se han acabado los grupos paramilitares en Colombia, que el desarme no solamente puede ser digamos, de un sector de quienes han hecho la guerra, que hoy son las FARC y en algún momento ojalá sea el ELN, sino que pasa por el desarme de los propios sectores que el Estado ha promovido. Y hasta de la transformación en la que el mismo Estado ha hecho la guerra, es decir, por una
remodificación, una modificación de las doctrinas militares en Colombia, por un nuevo papel o por una transformación al interior de las Fuerzas Armadas para que tengan un papel muchísimo más democrático y estén para lo que deben estar, que es un papel civilizador y protector de la sociedad, y no para una guerra campal abierta. Entonces, digamos, creo que, y sobre todo en el proceso del documental se evidencia la importancia de la desclasificación de los archivos militares, de la desclasificación y de la protección de los archivos del mismo Estado, de garantías jurídicas, garantías para la denuncia, garantías para la protesta social, garantías para la participación política, garantías para que otros sectores puedan digamos, hacer el sano debate, que es a lo único que no se le ha medido a la oligarquía colombiana, y aquí voy a sonar un poco de izquierda, pero creo que a lo único que no se le ha medido la oligarquía colombiana es al debate democrático de las ideas. Entonces, gano porque siempre estoy ahí, no porque haya demostrado que tengo las capacidades para estar allí. Entonces, creo que ahora pasa porque todos los sectores que han estado ejerciendo la guerra en Colombia y han estado haciendo la guerra en Colombia puedan sentarse desde una postura completamente diferente a dialogar sobre lo que tenemos que dialogar, y que dejemos de postergar cuestiones que son impostergables y que es realmente el único motor para construir sociedad, y es poder transformarnos como sociedad garantizando educación, garantizando cultura, garantizando derechos, que realmente seamos un Estado social de derecho, y sobre todo en la protección a las nuevas generaciones, que en últimas van a ser las garantes de la paz que estamos construyendo hoy. Simón, frente a eso que dice María José, uno pensaría hablar así y mostrar eso a través de un documental en Colombia, pues da de una vez pie para la criminalización y la estigmatización. ¿Qué significa para ti como director hacer este documental, digamos, en ese marco de ideas que, lo que te digo, suele ser muy estigmatizado, y en algún momento lo podrías, te verías presentándolo en Colombia, o es todavía muy alejado como esa posibilidad? Pues de alguna manera pues el documental, y como pues hablando ya específicamente como de la película que vamos a presentar hoy, es pues hemos elegido como un lenguaje que no apela a la estigmatización, aunque así nos han estigmatizado, y pues evidentemente también como que con la cantidad de prejuicios que existen todavía en Colombia, pues éramos unos izquierdosos que apelábamos atrás a la revolución y como unos mamertos, y bueno, todo lo que te van diciendo en el proceso de hacer este tipo de películas y hablar de un tipo de personaje y un tipo de punto de vista, como pues hablarlo desde la familia Pizarro. Pero lo que hemos decidido nosotros hacer con la película, y yo como el director pues de todo el proyecto, era pues en buscarle como un lado que apelara a la humanidad, que apelara a la memoria, que apelara como a la humanización como de lo que pensamos que es como el enemigo. Creo que tantos prejuicios, tanta desinformación, tanta manipulación como de lo que es contar la historia, hay veces como desde solo un punto de vista, genera que la estigmatización sea aún más fuerte, y se nos olvida que, pues que, no, o sea, por ejemplo, en los casos de la guerra es muy fácil ver que, no sé, un guerrillero de las FARC y un soldadito del ejército pues son primos, son familiares, normalmente son de la misma vereda y han crecido juntos, y por cuestiones del destino o cuestiones económicas pues terminan confrontándose, y pues se olvida pues que vienen como de un mismo lugar, ¿no? Como que a lo que voy es como no son monstruos como nos los hacen ver, ¿no? Ahora como haciendo la película, y pues como en varias discusiones como que pues he tenido por ahí, tú no puedes hablar de Manuel Marulanda sin que la gente esté diciendo que es como un narcoterrorista asesino de lo más bajo. Y cuando lees la biografía de Manuel Marulanda, pues encuentras que hay como una gran historia de Colombia ahí escondida, que hay un porqué de todo lo que está sucediendo hasta el 2017, que es supremamente importante, como antes de los prejuicios, conocer como lo que realmente como que fundamenta esa historia, y como las dos versiones, porque no es solo como que unos se alzaron en armas a matar a los otros, sino que ha habido como unos porqués, ha habido como unas causalidades muy muy claras también, en los que pues acá no estamos hablando como de
como de, o sea, es como que tratamos es como de quitar esos prejuicios. Entonces como que como para ir cerrando, pues la película apela a esto, ¿no? Apela como a la memoria, apela como a las emociones, apela a la humanización como de lo que vemos como un enemigo, y es claro que genera como un nuevo punto de vista porque yo creo que pues la guerra no es culpa de un solo bando, la guerra es como culpa de todos, la guerra es como culpa como también, creo que tiene más culpa en la guerra el Estado por omisión, que es esto lo que comienza a causar como todo esta gran bola de nieve que hemos vivido hoy, que son estos casi 60 años de guerra, pues por lo menos como con las FARC. Entonces, sí, nosotros apelamos como un discurso que fuera totalmente humanista, es una película que habla de la política, pero habla de la política pero desde otro lugar, ¿no? Como que no tomamos como ningún partido y apelamos como, sí, como a la humanización como del enemigo, y al verle, o sea, por ejemplo, yo creo que esta es la primera película que realmente profundiza como en el pensamiento de Carlos Pizarro, no le estigmatiza, sino que le damos la voz a él, le encontramos, hicimos una grandísima investigación de archivo, y es darle la voz a él y oírlo, ver qué piensa, ¿sí? Y ahí genera como puntos de pensamiento, puntos de inflexión como para repensar realmente como esa realidad que vivimos hoy en día, que al parecer mucha gente es muy ciega a ello, ¿no? Porque se juega como la desinformación, repito, sí, si tú te nutres como de lo que está diciendo RCN con relación como al conflicto y a la paz, pues estás como en el lugar supremamente equivocado, ¿no? Porque tienes que construir como una opinión, construir como un criterio, una posición, no solo basándote como en gente que tiene unos intereses como muy puntuales como de la manipulación del poder y como la instancia en el poder. Entonces, sí, apelamos como a otro tipo de discurso, tratamos de buscar como desde una creación como más lírica, como una creación como más artística, como una apelación, como una construcción como del uso de la memoria como un objeto que vale la pena construirlo, cuidarlo y tirarlo hacia adelante, porque yo creo que la memoria no va hacia atrás, sino que tiene que ir hacia adelante. Entonces, pues eso es como lo que tratamos de hacer. Vale. Y finalmente, María José, con todo justo de lo que hablábamos pues del esclarecimiento del asesinato de Carlos Pizarro, el último hecho de la captura de su escolta, pues, ¿qué viene para ti, no? Estás en este momento aquí en España presentando la película, pero ¿qué viene también para ti en materia pues, de todo tu trabajo en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos? Bueno, yo creo que de alguna manera se cierra un ciclo con mi padre, en el sentido de que es una persona por la que seguiremos luchando, una memoria que seguiremos reivindicando, pero también empiezan los planteamientos políticos nuestros como generación, porque creo que llegó y tenemos la madurez suficiente y hemos construido la madurez suficiente para por lo menos traer reflexiones muy propias y muy nuestras. En cuanto al caso, pues tiene que seguir caminando y vamos a ver qué tanto se demora la justicia en llegar. Vale, pues muchísimas gracias a los dos y estaremos entonces para Contagio Radio y CAI Show Latinoamérica. Un saludo muy especial y pues en esta apuesta cultural desde el cine tan importante para estos tiempos que vive el país en materia de reconstrucción y de aportes también a la paz.